Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del ciclo de conferencias El fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Bueno, sentimos el cambio de horario porque la verdad que últimamente estamos cambiando muchas cosas, pero bueno, la verdad es que tenemos que facilitar lo más posible a nuestros invitados que puedan participar. Entonces, bueno, pues el doctor Rafael Ruiz Andrés no podía esta mañana, pero bueno, aunque estemos poquitos ahora, colgaremos la conferencia como siempre en el canal de YouTube y ahí pues se puede visualizar de nuevo. Bien, les voy a presentar al doctor Rafa. Bueno, me gusta más llamarte Rafa Ruiz, porque es un placer para mí presentarles al doctor Rafa Ruiz Andrés, que él es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en el año 2019 con una magnífica tesis doctoral que recibió el premio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. El doctor Rafa Ruiz ha sido contratado FPU becario del Ministerio entre 2015 y 2019 en la Universidad Complutense de Madrid y es actualmente investigador del Instituto de Ciencias de las Religiones, también de la misma casa. Junior Researcher de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance, Fellow del CAICID en el programa internacional en este año 2021, si no me equivoco. Y es secretario de la revista ILU, revista de Ciencias de las Religiones. También ha formado parte del Europeum Scholarship Program entre 2018 y 2019, coordinado por la Universidad de Oxford, y ha realizado una estancia de investigación en la École Pratique des Hautes Études en 2018. Disculpad que se va a incorporar otra persona. Sus intereses de investigación giran en torno a la sociología histórica de la secularización, las metamorfosis religiosas en la contemporaneidad, el diálogo interreligioso y la post-secularización, temas sobre los que ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, te cedo la palabra. Cualquier cosa, aquí estoy, me quito micro y cámara para facilitártelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. Muchas gracias también a Alicia, que ha estado también constantemente en contacto con los ponentes del ciclo. Y muchas gracias en general al Observatorio de Religiones Comparadas. Es un placer poder estar aquí con vosotros, con vosotras y poder presentar, pero sobre todo que podamos debatir y reflexionar conjuntamente sobre el tema que de una u otra manera siempre está en el centro de mis intereses investigadores y de mi reflexión. Como señalaba Belén en la presentación de mi perfil, me he dedicado a diferentes cuestiones, pero todas giran en torno a un mismo eje, que es el eje de la secularización, al que antes o después siempre acabo volviendo y sobre el que hice mi tesis doctoral en la Complutense, concretamente sobre el caso español. Por eso, en este ciclo de conferencias de contextos y perspectivas, de aproximaciones, en definitiva, me parecía particularmente interesante poder hablar y reflexionar de la que sigue siendo, de alguna manera, una de las grandes perspectivas y uno de los grandes contextos a la hora de la aproximación al fenómeno religioso en la contemporaneidad, que es la secularización. Es cierto que es particularmente significativa esta palabra en la sociología de las religiones, pero en general todas las personas, todos los investigadores e investigadoras que nos dedicamos a la religiosidad en la contemporaneidad, nos encontramos antes o después con este concepto claro, el concepto de secularización. De este modo, he decidido estructurar esta charla en 4 partes. En primer lugar, nos adentraremos un poco ligeramente en lo que es la secularización, una pequeña genealogía de la secularización y un poco también las ideas con las que trabajamos cuando hablamos de secularización. En segundo lugar, una perspectiva crítica, una aproximación crítica a cierta concepción de la secularización que sigue presente en nuestra manera de ver la religión en la contemporaneidad y que ha sido continuamente criticada desde el ámbito académico en las últimas décadas. Para pasar, en tercer lugar, a nuevas perspectivas sobre la secularización y concluiré con unas notas de investigación sobre mi propia experiencia como investigador a la hora de estudiar un concepto tan abstracto y complejo como es el propio concepto de secularización. En primer lugar, secularización. Como todos los conceptos que tienen profundo peso en el debate y que tienen además, que suelen enconar las actitudes,
pues en este caso estamos ante uno de esos términos que posee una larga historia, no solo un largo debate, sino una larga historia de consolidación del fenómeno y del concepto, como estudiara ya Maramao en su libro sobre las genealogías de la secularización. Claro, cuando hablamos de secularización solemos hacer referencia a esas transformaciones de la religiosidad en contextos contemporáneos, pero este concepto se ha ido nutriendo y se ha ido forjando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Maramao, en último término, habla de una primera irrupción de cierta noción de secularización en las propias cartas paulinas de los textos del Nuevo Testamento, en el cual hay una constante contraposición entre un tiempo de experiencia de Dios, particularmente que es el Kairos, y otro tiempo, que es el tiempo de las cuestiones mundanas, el tiempo terrestre, diríamos, ¿no? Que es Cronos, que acaba deviniendo seculum, raíz del término secularización, ¿no? El tiempo cotidiano, podríamos decir. Bien, es cierto que con el transcurrir de los siglos, esta primera noción va adoptando nuevos conceptos y nuevas categorías. Particularmente con el derecho canónico, se conforma uno de los términos de secularización que sigue siendo un término actual de la secularización, que es el proceso por el cual una persona que pertenece al estado clerical deja de pertenecer a este sector, se seculariza, diríamos, en el lenguaje común. Y sí que se observa una considerable expansión del concepto de secularización en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque este concepto que hacía referencia al paso de bienes, de objetos, de personas del estado clerical o de la sujeción eclesial al dominio civil se multiplica con la Reforma Protestante en muchos de los países de Europa. Muchísimas personas, muchos bienes, muchas propiedades que hacen este proceso de secularización particular, ¿no? De tal manera que Maramao también señala que este concepto empieza a expandirse más concretamente en esta época, en este largo siglo XVI y XVII que ocupan las guerras de religión y el conflicto entre protestantismo y catolicismo. No obstante, cuando hablamos de secularización hablamos de un concepto sociológico primero. Y para encontrar esta caracterización de la secularización tenemos que ir a dos momentos particulares de la historia ya más reciente. En primer lugar, a la irrupción de la misma sociología. Prácticamente el papel de la religión y la importancia de la religión está presente en el pensamiento de los padres de la sociología y muy particularmente del que se ha convertido en una de las justificaciones o una de las bases últimas de la emergencia de la secularización como un fenómeno sociológico, que es Max Weber, por más que él utilizara preferentemente el término de desencantamiento o desencanto del mundo para hablar del proceso que se efectúa con la modernización, una racionalización de la cotidianidad que lleva como consecuencia una pérdida de esos matices, de esa realidad religiosa. Sobre esta base de los padres de la sociología de las religiones y esta primera consolidación de la secularización como fenómeno sociológico, la expansión del término se efectúa sobre todo en la década de los 60. En la década de los 60 hay un boom fuerte de la sociología de las religiones y concretamente de la sociología de las religiones centrada e interesada en la secularización. Y en la mayoría de las obras de la época lo que encontramos es la secularización ciertamente, podríamos decir, casi hasta reducida a un binomio, que podría ser como sigue: a mayor modernización, menor religiosidad. Un binomio que se presenta en las obras de muchos autores, Peter Berger, Brian Wilson, etcétera, etcétera, y que parece como una especie de constante que ellos analizan en la evolución de los diferentes contextos. De tal manera que secularización queda canonizado en esos años 60 con ese binomio, ¿no? Más modernización implica menos religiosidad. Bien, es cierto que durante las últimas décadas el concepto de secularización ha sido sometido a una profunda crítica académica, como veremos a continuación, más adelante. Pero también lo es que, en cierta manera, en los imaginarios sociales, a la hora de hablar del fenómeno religioso, secularización sigue poseyendo esta caracterización que le dota la sociología de los años 60. Cuando hablamos de secularización a nivel general, o incluso en la prensa, en los medios, se tiende a equiparar con un proceso que equivale a mayor modernización, menor religiosidad. Por ejemplo, la RAE, si vamos a estos tesauros de la lengua que son las grandes enciclopedias, los grandes diccionarios, en la RAE, por ejemplo, no aparece ningún tipo de matiz sobre la conceptualización de la secularización, sino que simplemente aparece
en una de sus definiciones más clásicas, que es la acción y el efecto de secularizar, referido a ese paso de personas desde un estado clerical a un estado civil. Pero si vamos al léxico del Oxford Dictionary, lo que encontramos es, básicamente, además de esta definición, lo que encontramos es la conceptualización clásica, diríamos, de la secularización, entendida como un proceso por el cual la sociedad deviene menos religiosa. Por ejemplo, una de las acepciones, la acción y el proceso de convertir algo del estado religioso al secular, sería la canónica, diríamos, pero la segunda es la separación de una sociedad, se entiende, de los intereses religiosos o espirituales. Así lo vemos también constantemente, ¿no?, en los titulares de los periódicos, de diferentes medios, que habitualmente cuando se analiza el fenómeno religioso, y más a la luz de las estadísticas y de los resultados estadísticos, se tiende a priorizar esta concepción de la secularización como necesariamente un decrecimiento de la religión. ¿Qué es lo que sucede con esta concepción de la secularización como un declive de la religiosidad necesario? Pues que en ocasiones se choca con la propia realidad y con la propia ambigüedad de la realidad sociológica, de la realidad socioreligiosa. Y de tal manera podemos encontrar muchas veces, de manera paradójica y a veces contradictoria, cómo en el mismo tiempo, incluso en el mismo contexto, en este caso dos noticias, una del País, otra de televisión, de Radio Televisión Española, encontramos titulares contradictorios. Por un lado, un titular, la religión pierde influencia al desplomarse los ritos y la fe, que confirma esa idea de la secularización, pero, por ejemplo, a raíz de la crisis de la COVID, del confinamiento, etcétera, ha habido también en la prensa y en medios generalistas, ha habido bastantes artículos que han analizado cierto resurgir o cierta permanencia oculta de la religiosidad que ha aflorado en estos momentos, de tal manera que choca una realidad que en principio nos desconcierta con nuestra concepción de lo que entendemos como la secularización, como ese proceso por el cual la sociedad deviene menos y menos religiosa cada vez. Sorprende también desde esta mentalidad a priori de que la secularización conlleva esta afirmación dura, si seguimos mirando las estadísticas, porque al final es verdad que si nos centramos en ciertas estadísticas, por ejemplo, la asistencia a los oficios, podríamos confirmar bastante bien el proceso de secularización, pero otras estadísticas, como creencias alternativas, como incluso identificación religiosa, siguen siendo paradójicas con este proceso de secularización. Claro, estamos hablando que, según los diferentes análisis, el ciclo de secularización larga se remonta a más de 2 siglos, y el ciclo de secularización más corta y más intensa, por lo menos unos 50 años, desde los 60. Pero aún así, la mayoría de la población europea, que es el espacio más secularizado del mundo, sigue declarando en un 71% como pertenecientes a una religión, y en este caso a una religiosidad específica, que es la religiosidad cristiana. E incluso todavía sorprende más ante esta mentalidad nuestra que todavía conserva esa idea dura de secularización como modernización y menos religiosidad, cuando realizamos una mirada a la pluralidad de nuestras sociedades y a la pluralidad del propio mundo, en el cual, según las estadísticas del Pew Research, el número de creyentes en diferentes fes aumenta exponencialmente, y de hecho, bueno, pues en la proyección que realiza hasta 2050, la mayoría de la población mundial seguirá adherida a 2 religiones de las que llamamos de manera un poco genérica abrahámicas, ¿no?, el cristianismo y el islam, con un ritmo de crecimiento mucho más intenso en el caso del islam. De nuevo, otra estadística que también confirma esta especie de perplejidad, ¿no?, cuando nos asomamos a la realidad sociológica desde la mentalidad secular. Claro, al final, si lo contextualizamos en un mundo... Fenomenal. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del ciclo de conferencias El fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Bueno, sentimos el cambio de horario porque la verdad que últimamente estamos cambiando muchas cosas, pero bueno, la verdad es que tenemos que facilitar lo más posible a nuestros invitados
que puedan participar. Entonces, bueno, pues el doctor Rafael Ruiz Andrés no podía esta mañana, pero bueno, aunque estemos poquitos ahora, colgaremos la conferencia como siempre en el canal de YouTube y ahí pues se puede visualizar de nuevo. Bien, les voy a presentar al doctor Rafa, bueno, me gusta más llamarte Rafa Ruiz, porque es un placer para mí presentarles al doctor Rafa Ruiz Andrés, que él es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en el año 2019, con una magnífica tesis doctoral que recibió el premio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. El doctor Rafa Ruiz ha sido contratado FPU becario del Ministerio entre 2015 y 2019 en la Universidad Complutense de Madrid y es actualmente investigador del Instituto de Ciencias de las Religiones, también de la misma casa. Junior Researcher de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance, Fellow del CAICID en el programa internacional en este año 2021, si no me equivoco. Y es secretario de la revista ILU, revista de Ciencias de las Religiones. También ha formado parte del Europaeum Scholarship Program entre 2018 y 2019, coordinado por la Universidad de Oxford, y ha realizado una estancia de investigación en la École Pratique des Hautes Études en 2018. Disculpad que se va a incorporar otra persona. Sus intereses de investigación giran en torno a la sociología histórica de la secularización, las metamorfosis religiosas en la contemporaneidad, el diálogo interreligioso y la post-secularización, temas sobre los que ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, te cedo la palabra. Cualquier cosa, aquí estoy, me quito micro y cámara para facilitártelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. Muchas gracias también a Alicia, que ha estado también constantemente en contacto con los ponentes del ciclo. Y muchas gracias en general al Observatorio de Religiones Comparadas. Es un placer poder estar aquí con vosotros, con vosotras y poder presentar, pero sobre todo que podamos debatir y reflexionar conjuntamente sobre el tema que de una u otra manera siempre está en el centro de mis intereses investigadores y de mi reflexión. Como señalaba Belén en la presentación de mi perfil, me he dedicado a diferentes cuestiones, pero todas giran en torno a un mismo eje, que es el eje de la secularización, al que antes o después siempre acabo volviendo y sobre el que hice mi tesis doctoral en la Complutense, concretamente sobre el caso español. Por eso, en este ciclo de conferencias de contextos y perspectivas, de aproximaciones, en definitiva, me parecía particularmente interesante poder hablar y reflexionar de la que sigue siendo, de alguna manera, una de las grandes perspectivas y uno de los grandes contextos a la hora de la aproximación al fenómeno religioso en la contemporaneidad, que es la secularización. Es cierto que es particularmente significativa esta palabra en la sociología de las religiones, pero en general todas las personas, todos los investigadores e investigadoras que nos dedicamos a la religiosidad en la contemporaneidad, nos encontramos antes o después con este concepto claro, el concepto de secularización. De este modo, he decidido estructurar esta charla en 4 partes. En primer lugar, nos adentraremos un poco ligeramente en lo que es la secularización, una pequeña genealogía de la secularización y un poco también las ideas con las que trabajamos cuando hablamos de secularización. En segundo lugar, una perspectiva crítica, una aproximación crítica a cierta concepción de la secularización que sigue presente en nuestra manera de ver la religión en la contemporaneidad y que ha sido continuamente criticada desde el ámbito académico en las últimas décadas. Para pasar, en tercer lugar, a nuevas perspectivas sobre la secularización y concluiré con unas notas de investigación sobre mi propia experiencia como investigador a la hora de estudiar un concepto tan abstracto y complejo como es el propio concepto de secularización. En primer lugar, secularización. Como todos los conceptos que tienen profundo peso en el debate y que tienen además que suelen enconar las actitudes, pues en este caso estamos ante uno de esos términos que posee una larga historia, no solo un largo debate, sino una larga historia de consolidación del fenómeno y del concepto, como estudiara ya Maramao en su libro sobre las genealogías de la secularización. Claro, cuando hablamos de secularización solemos hacer referencia a esas transformaciones de la religiosidad en contextos contemporáneos.
pero este concepto se ha ido nutriendo y se ha ido forjando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Marramao, en último término, habla de una primera irrupción de cierta noción de secularización en las propias cartas paulinas de los textos del Nuevo Testamento, en el cual hay una constante contraposición entre un tiempo de experiencia de Dios, particularmente que es el Kairos, y otro tiempo, que es el tiempo de las cuestiones mundanas, el tiempo terrestre, diríamos, ¿no? Que es Cronos, que acaba deviniendo seculum, raíz del término secularización, ¿no? El tiempo cotidiano, podríamos decir. Bien, es cierto que con el transcurrir de los siglos, esta primera noción va adoptando nuevos conceptos y nuevas categorías. Particularmente con el derecho canónico, se conforma uno de los términos de secularización que sigue siendo un término actual de la secularización, que es el proceso por el cual una persona que pertenece al estado clerical deja de pertenecer a este sector, se seculariza, diríamos, en el lenguaje común. Y sí que se observa una considerable expansión del concepto de secularización en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque este concepto que hacía referencia al paso de bienes, de objetos, de personas del estado clerical o de la sujeción eclesial al dominio civil se multiplica con la Reforma Protestante en muchos de los países de Europa. Muchísimas personas, muchos bienes, muchas propiedades que hacen este proceso de secularización particular, ¿no? De tal manera que Marramao también señala que este concepto empieza a expandirse más concretamente en esta época, en este largo siglo XVI y XVII que ocupan las guerras de religión y el conflicto entre protestantismo y catolicismo. No obstante, cuando hablamos de secularización hablamos de un concepto sociológico primero. Y para encontrar esta caracterización de la secularización tenemos que ir a dos momentos particulares de la historia ya más reciente. En primer lugar, a la irrupción de la misma sociología. Prácticamente el papel de la religión y la importancia de la religión está presente en el pensamiento de los padres de la sociología y muy particularmente del que se ha convertido en una de las justificaciones o una de las bases últimas de la emergencia de la secularización como un fenómeno sociológico, que es Max Weber, por más que él utilizara preferentemente el término de desencantamiento o desencanto del mundo para hablar del proceso que se efectúa con la modernización, una racionalización de la cotidianidad que lleva como consecuencia una pérdida de esos matices, de esa realidad religiosa. Sobre esta base de los padres de la sociología de las religiones y esta primera consolidación de la secularización como fenómeno sociológico, la expansión del término se efectúa sobre todo en la década de los 60. En la década de los 60 hay un boom fuerte de la sociología de las religiones y concretamente de la sociología de las religiones centrada e interesada en la secularización. Y en la mayoría de las obras de la época lo que encontramos es la secularización ciertamente, podríamos decir, casi hasta reducida a un binomio, que podría ser como sigue: a mayor modernización, menor religiosidad. Un binomio que se presenta en las obras de muchos autores, Peter Berger, Brian Wilson, etcétera, etcétera, y que parece como una especie de constante que ellos analizan en la evolución de los diferentes contextos. De tal manera que secularización queda canonizado en esos años 60 con ese binomio, ¿no? Más modernización implica menos religiosidad. Bien, es cierto que durante las últimas décadas el concepto de secularización ha sido sometido a una profunda crítica académica, como veremos a continuación, más adelante. Pero también lo es que, en cierta manera, en los imaginarios sociales, a la hora de hablar del fenómeno religioso, secularización sigue poseyendo esta caracterización que le dota la sociología de los años 60. Cuando hablamos de secularización a nivel general, o incluso en la prensa, en los medios, se tiende a equiparar con un proceso que equivale a mayor modernización, menor religiosidad. Por ejemplo, la RAE, si vamos a estos tesauros de la lengua que son las grandes enciclopedias, los grandes diccionarios, en la RAE, por ejemplo, no aparece ningún tipo de matiz sobre la conceptualización de la secularización, sino que simplemente aparece en una de sus definiciones más clásicas, que es la acción y el efecto de secularizar, referido a ese paso de personas desde un estado clerical a un estado civil. Pero si vamos al léxico del Oxford Dictionary, lo que encontramos es, básicamente, además de esta definición, lo que encontramos es la conceptualización
clásica, diríamos, de la secularización, entendida como un proceso por el cual la sociedad deviene menos religiosa. Por ejemplo, una de las acepciones, la acción y el proceso de convertir algo del estado religioso al secular, sería la canónica, diríamos, pero la segunda es la separación de una sociedad, se entiende, de los intereses religiosos o espirituales. Así lo vemos también constantemente, ¿no?, en los titulares de los periódicos de diferentes medios, que habitualmente cuando se analiza el fenómeno religioso, y más a la luz de las estadísticas y de los resultados estadísticos, se tiende a priorizar esta concepción de la secularización como necesariamente un decrecimiento de la religión. ¿Qué es lo que sucede con esta concepción de la secularización como un declive de la religiosidad necesario? Pues que en ocasiones se choca con la propia realidad y con la propia ambigüedad de la realidad sociológica, de la realidad socioreligiosa. Y de tal manera podemos encontrar muchas veces, de manera paradójica y a veces contradictoria, cómo en el mismo tiempo, incluso en el mismo contexto, en este caso dos noticias, una del País, otra de Televisión, de Radio Televisión Española, encontramos titulares contradictorios. Por un lado, un titular: la religión pierde influencia al desplomarse los ritos y la fe, que confirma esa idea de la secularización, pero, por ejemplo, a raíz de la crisis de la COVID, del confinamiento, etcétera, ha habido también en la prensa y en medios generalistas, ha habido bastantes artículos que han analizado cierto resurgir o cierta permanencia oculta de la religiosidad que ha aflorado en estos momentos, de tal manera que choca una realidad que en principio nos desconcierta con nuestra concepción de lo que entendemos como la secularización, como ese proceso por el cual la sociedad deviene menos y menos religiosa cada vez. Sorprende también desde esta mentalidad a priori de que la secularización conlleva esta afirmación dura, si seguimos mirando las estadísticas, porque al final es verdad que si nos centramos en ciertas estadísticas, por ejemplo, la asistencia a los oficios, podríamos confirmar bastante bien el proceso de secularización, pero otras estadísticas, como creencias alternativas, como incluso identificación religiosa, siguen siendo paradójicas con este proceso de secularización. Claro, estamos hablando que, según los diferentes análisis, el ciclo de secularización larga se remonta a más de 2 siglos, y el ciclo de secularización más corta y más intensa, por lo menos unos 50 años, desde los 60. Pero aún así, la mayoría de la población europea, que es el espacio más secularizado del mundo, sigue declarando en un 71% como pertenecientes a una religión, y en este caso a una religiosidad específica, que es la religiosidad cristiana. E incluso todavía sorprende más ante esta mentalidad nuestra que todavía conserva esa idea dura de secularización como modernización y menos religiosidad, cuando realizamos una mirada a la pluralidad de nuestras sociedades y a la pluralidad del propio mundo, en el cual, según las estadísticas del Pew Research, el número de creyentes en diferentes fes aumenta exponencialmente, y de hecho, bueno, pues en la proyección que realiza hasta 2050, la mayoría de la población mundial seguirá adherida a 2 religiones de las que llamamos de manera un poco genérica abrahámicas, ¿no?, el cristianismo y el islam, con un ritmo de crecimiento mucho más intenso en el caso del islam. De nuevo, otra estadística que también confirma esta especie de perplejidad, ¿no?, cuando nos asomamos a la realidad sociológica desde la mentalidad secular. Claro, al final, si lo contextualizamos en un mundo, el espacio más secularizado del mundo pierde peso a nivel global. Desde una perspectiva no eurocéntrica, la secularización encontraría muchos matices al menos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Abandonamos un concepto de secularización por estar demasiado impregnado de una visión eurocéntrica, por estar demasiado impregnado de cierta noción dura del proceso de modernización que se traduce como pérdida de religiosidad. Bueno, antes de responder a esta pregunta de si enterramos la idea y el concepto de secularización, me gustaría que pudiéramos hacer una aproximación crítica para intentar entender qué es lo que sucede con la secularización, por qué plantea tantos problemas a la hora de comprender no solo la realidad global, sino incluso la realidad de las sociedades en las que mejor se confirmaría la tesis de la secularización, como el caso español o como el caso de Europa Occidental en general o Canadá, ¿no? 4 críticas os quiero presentar, 4 críticas a este concepto duro de secularización, y también al hilo de la bibliografía que se ha ido elaborando en las últimas décadas.
¿Qué problemas tiene la secularización? En primer lugar, hay un problema conceptual, podríamos decir. Y este problema conceptual tiene una cuestión más superficial y una cuestión más de fondo. La cuestión superficial es que en demasiadas ocasiones, o muchas ocasiones, los estudios sobre secularización, y así también los de laicidad, van como muy asociados a otros dos términos que se le parecen y que a veces se les confunden, pero no son ni mucho menos lo mismo. Es el secularismo y el laicismo. Incluso por la propia irrupción del secularismo y laicismo como ideologías políticas, junto con la irrupción de los estudios sobre secularización, en muchas ocasiones en los propios contenidos fundacionales del estudio de la secularización se puede encontrar esta confusión entre lo que es el estudio del proceso de cambio socio-religioso y lo que es una ideología, una manera de ver el mundo, una cosmovisión, el secularista en este caso, que sería aquella visión que cree que la religión debe tener poco espacio como deber, es decir, ideología como cosmovisión, que es respetable, evidentemente, como cualquier posicionamiento, pero que puede distorsionar la tesis de lo que es un estudio estrictamente neutral, estrictamente científico, y que simplemente se debe dedicar a tasar, a registrar, a analizar, a explorar los procesos de cambio socioreligioso. Este es el primer problema conceptual entre secularización y secularismo. Pero claro, es que la secularización también tiene un problema conceptual mucho más grave, a mi entender, que es el problema que, en cierto modo, Peckford, el sociólogo, pone de manifiesto, que secularización funciona mejor o peor en la tesis clásica, más modernización, menos religión, también dependiendo del concepto de religión que tengamos, con el concepto de religiosidad con el que trabajemos, porque secularización y religiosidad se definen mutuamente. Y de hecho, esta teoría fuerte de la secularización responde evidentemente a una religiosidad concreta, que es, en cierto modo, la religiosidad cristiana, la religiosidad cristiana. ¿Qué pasa con otras conceptualizaciones religiosas? Que quizá lo trascendente, lo mundano, que quizá los ritos tienen otra significación. Pues evidentemente que la secularización, sobre todo en la teoría, pierde probabilidades y posibilidades de medir esa religiosidad y ese cambio religioso, ¿no? Religiosidades en las que no haya una ritualidad tan excesiva, o no excesiva, sino una ritualidad obligatoria, como en el catolicismo y el cristianismo, que tienes la asistencia dominical y que te sirve como parámetro muy fijo para poder medir la religiosidad, o identidades más fluidas, en las que se pueden combinar diferentes creencias, etc. Esto por un lado, pero también ciertamente entender la secularización y la religiosidad depende del concepto de religión y también del cambio de lo religioso. Es decir, que en ocasiones el problema de la secularización es que tomamos conceptos rígidos y fijos de lo que es la secularización y de lo que es la religión. E incluso en el caso de la cultura cristiana, por ejemplo, y de la religiosidad cristiana, pues el propio concepto de religión y de religiosidad conserva similitudes, evidentemente. Estamos hablando de un fenómeno histórico que tiene conexiones, pero también es un sujeto histórico en evolución y que adopta otros matices, y más en la sociedad actual, ¿no? Que diferentes filósofos y sociólogos ven como los cambios en los conceptos de tiempo y de espacio también cambian la manera en la que se vive y se recrea la religiosidad. De tal manera que este problema conceptual nos habla de que si tenemos que mantener o si queremos mantener la secularización, tiene que ser necesariamente desde una perspectiva no religiocéntrica y desde una definición de secularización de mínimo, que deje a los actores sociológicos, históricos o antropológicos hablar y no a las premisas del investigador. En segundo lugar, también relacionados tantos interrelacionados. En el fondo es más o menos el mismo problema con la secularización, pero diferentes dimensiones del mismo problema. Hay un problema de contextos, porque cuando se erige la teoría de la secularización, cuando se difunde en los estudios la teoría de la secularización, se parte de la premisa de que antes o después todos los estratos sociales de todas las sociedades alcanzarían un grado similar al alcanzado por ciertos sectores de sociedades concretas, un estadio secularizado, podríamos decir. Claro, esta idea de que la secularización era un proceso irreversible y a que toda la humanidad se encaminaba, ha ocultado ciertamente, hasta el descubrimiento y el análisis en las últimas décadas por parte de los diferentes académicos, ha ocultado que no siempre es así, y dos, ha ocultado los múltiples procesos de modernidad. Desde principios del siglo XXI se ha hecho una crítica muy fuerte a lo que es el concepto de modernidad, entendido como una modernidad europea
y unívoca, sino que se está apostando por una comprensión múltiple de la modernidad que llevaría caminos múltiples de secularización igualmente. Quiero decir que Corea del Sur o Brasil han experimentado procesos de modernización que no han conducido necesariamente a una secularización, o al menos a una secularización como lo hemos entendido, como se puede evidenciar en ciertos espacios de Europa. O, por ejemplo, también el ejemplo clásico de cómo la modernización no implica siempre el mismo tipo de secularización entre Europa y Estados Unidos, aunque bien es cierto, en Estados Unidos la situación socio-religiosa está cambiando mucho en poco tiempo, pero hasta hace 10, 20 años eran sociedades que se habían modernizado profundamente, pero que a nivel de lo religioso tenían realidades muy distintas, ¿no? Son múltiples procesos de modernización y que nos hacen hablar al menos de múltiples procesos de secularización. Pero no solo este segundo problema de contextos, no es solo un problema de los contextos a nivel global, sino también que es un problema a nivel de los contextos internos de las sociedades en las que se puede evidenciar más claramente el proceso de secularización. ¿Por qué? Porque las sociedades no son bloques rígidos, evidentemente, y que una sociedad esté más secularizada que otra no significa que la sociedad sea secular, sino que más bien la sociedad es plural. Y el proceso de secularización, lo hablaremos más adelante, está quizá muy relacionado con este concepto, con esta noción, la pluralidad. Y en paralelo con el proceso de secularización, entendido en el sentido clásico, también en las sociedades que más han secularizado, no solo hay una historia de declive, sino hay una historia de metamorfosis, por un lado, de las propias instituciones religiosas, que con el proceso de modernización han tenido fases reactivas a la modernización y a la modernidad, pero también fases de mayor interacción, mayor debate, mayor diálogo. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, el Concilio Vaticano II podría ser un ejemplo bastante interesante a este respecto, y más aún, de nuevo, no solo hay metamorfosis de las instituciones religiosas, sino que también en estos contextos, junto con el declive, hay metamorfosis en las maneras de creer. Y a este respecto es muy interesante, por ejemplo, los trabajos que han realizado Grace Davy y Rio Leger, dos sociólogas, una socióloga británica, la otra socióloga francesa, que han dedicado todos sus estudios a trazar las metamorfosis de la religiosidad en contextos de secularización. Y dicen, claro, en cierto modo puede pasar desapercibido que en este proceso de secularización no solo ha habido declive, sino que también ha habido, por ejemplo, procesos de disociación de cuestiones que antes estaban íntimamente ligadas. Por ejemplo, la creencia y la pertenencia. Y ahora mismo hay sectores importantes en cada una de nuestras sociedades que se declaran pertenecientes a una religión, pero no declaran creer o no declaran tener una espiritualidad, vivir desde esa religiosidad, y hay sectores, por el contrario, espirituales, que no se sienten adheridos a ninguna institución religiosa, y que muchas veces estos sectores intermedios, que son muestra evidente del proceso de secularización, pueden quedar fuera de las mediciones que se hagan a nivel sociológico. De tal manera, esta crítica desde los contextos, tanto a nivel global, pero también a un nivel mesosocial, nos invita o nos fuerza a que optemos por una mirada postcolonial, no eurocéntrica, y también, como señala sociólogos como Al-Farad, una sociología de las religiones que tenga en cuenta también a las religiones, en este caso a la hora de estudiar la secularización, que tenga en cuenta la metamorfosis del fenómeno religioso. En tercer lugar, hay un problema histórico y narrativo, o de narrativa de la historia, o de teología de la historia, podríamos decir. Claro, la secularización se vincula a cierta narrativa del progreso, y la narrativa del progreso se vincula a su vez a cierta concepción que ha habido particularmente en Occidente, lineal de la historia. Una concepción lineal de la historia por la que nos encaminaríamos, en el caso de la narrativa del progreso, muy propia de la modernidad, como estudia Koselleck, nos encaminaríamos pues, a una sociedad cada vez más perfecta, más industriosa, con más progreso. ¿Cuál es la cuestión? Que claro, que de esta concepción de la historia, de la que bebe la propia secularización, se ha erigido parte del paradigma de la secularización. De tal manera que la secularización en este sentido, y esta es la crítica histórico-narrativa, es en cierto modo una visión rígida de la historia, y en segundo lugar también implica una narrativa de la historia, que es muy interesante y ahora lo explicaré. En primer lugar, es una historia lineal y rígida,
y la historia no es lineal y rígida. Entonces, que parece que sí, pero la historia es contradictoria, la historia es interacción, la historia se acerca más a esos modelos multicausales y rizomáticos, ¿no?, de los que hablaba Deleuze. Y tenemos casos en los que los procesos de secularización se pueden revertir, y tenemos casos en los que, incluso en contextos de secularización, puede haber irrupción de fenómenos que resultan extraños, ¿no? Por ejemplo, un proceso de secularización en ciernes que en cierto modo se revierte, se suele utilizar el ejemplo de Irán, en los años 70. Y fenómenos socioreligiosos que parecen paradójicos en contextos de secularización, por ejemplo, el auge de cierta teología política en el espectro de la derecha radical en Europa, ¿no?, que ha crecido y que ha tenido porcentajes considerables de los electorados de diferentes países, como España, Francia, etc. Entonces tenemos un problema, porque la historia no es necesariamente lineal, sino que es rizomática, es multicausal. Pero además es que de esta concepción lineal de la historia irrumpe otra cuestión que es muy difícil en ocasiones de detectar, que junto con el proceso de transformación socioeconómica que conocemos como secularización, hay un proceso de expansión narrativa, de discursividad, de ideas, que también genera secularización. Es decir, que la secularización no es solo una transformación socioeconómica, sino que es una transformación cultural y de los imaginarios sociales, que en cierto modo está muy condicionada por esta idea de la secularización como narrativa, como el pensar que la religión es una cosa necesariamente del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te acercas a un joven en un trabajo de campo y le preguntas qué piensas de la religión, pues evidentemente tiene esta narrativa, ¿no?, entre, bueno, esto es una cuestión del pasado, en el futuro nada, tal, bueno, de manera evidente. De tal modo que esta es la tercera crítica, una crítica histórica y una crítica a la narrativa de la historia que emerge de la propia secularización. Y en cuarto lugar, y por último, la cuarta crítica que cabe hacer a la concepción de la secularización más rígida es en relación con lo disciplinar, con lo metodológico. Habitualmente ha tendido a privilegiar la primacía del dato cuantitativo. Y claro, esto es bastante problemático. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿cómo medimos la religiosidad? Es una cuestión sumamente compleja, pero habitualmente, y si vamos a los análisis o a los estudios, se suelen privilegiar dos parámetros: la identidad y la asistencia a los oficios religiosos, que de nuevo nos habla de cierta visión de la religiosidad, que de nuevo deja muchísimas religiosidades al margen, espiritualidades, vivencias, etcétera. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo de mi propia experiencia con el caso español, deja de lado otras variables, incluso cuantitativas, que sirven para explicar el proceso de secularización. Como podemos ver en el gráfico, en la diapositiva, el proceso de secularización más intenso de la sociedad española, que se ubica en torno a los años a finales de los 70, 76, 77, 78, es cuando pega mayor bajada la práctica religiosa, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que esta bajada se explica no solo por una sociedad en profundo cambio, sino por cierta inflación religiosa durante la época del franquismo. Es decir, que al final a lo mejor una persona había dejado de practicar hacía mucho tiempo, pero bueno, era la corrección social y política, incluso, ¿no?, que podía llevar a decir que era católica practicante, y no lo era. Pero independientemente, tenemos la mayor bajada del registro, se concentra en esos años, que son también los años de la mayor bajada de natalidad, o la bajada más intensa de natalidad. Por lo que tomar, incluso si nos ceñimos exclusivamente a una perspectiva cuantitativa, tomar exclusivamente los datos de la identidad y de la asistencia nos deja fuera un número significativo de variables que también sirven para explicar el proceso de secularización. Pero no solo esto, sino que la primacía de lo cuantitativo, más allá de esta cuestión, tiende a obviar que mucha de la cuestión de la religiosidad en la contemporaneidad es matiz, y que ese matiz necesita de fuentes cualitativas, de historias de vida, de entrevistas en profundidad, para que pueda aflorar. Una cuestión que es cierto que la sociología de la religiosidad, de la religión, la sociología de la espiritualidad, pues en los 20 años ha implementado en gran medida, ¿no?, análisis mucho más centrados en estudios de caso y de carácter cualitativo que pueda complementar esta especie de ocultación y a la vez revelación que generan las estadísticas a la hora de aproximarnos a una realidad sociológica. Junto con esta expansión progresiva de lo cuantitativo hacia lo cualitativo, también cabe hablar de la incorporación de otras disciplinas que han aportado nuevas perspectivas para entender el propio fenómeno de la
secularización más allá de la sociología de las religiones, como es, por ejemplo, la antropología, Tal al-Assad, como es, por ejemplo, la aproximación histórica al fenómeno, la literatura o la perspectiva de género, como es una obra publicada recientemente sobre la historia del sexo y del secularismo por Wallace Scott. Y es muy interesante porque también aporta otros matices que habitualmente esta primacía de la identificación y la asistencia pues nos velan, ¿no? Nos velan. En definitiva, esta cuarta crítica, más centrada en lo metodológico y lo disciplinar, nos invita o nos compele a que cada vez que nos aproximemos a la secularización tengamos en cuenta la necesidad de una perspectiva interdisciplinar y una perspectiva plural. Tras haber repasado estas 4 críticas al concepto de secularización, o al menos a cierta noción del concepto de secularización, cabe volver a la pregunta con la que iniciamos la aproximación crítica. Acabamos de una vez por todas con este concepto que tantas ambigüedades genera, o como dice Koselleck, hablando de la secularización, es un florilegio de ideas no concordes entre sí, que genera más ruido realmente de lo que a veces resuelve. Abandonamos el concepto de secularización y optamos por otro término para estudiar la religiosidad en el mundo contemporáneo. Bueno, yo creo que no. En cierto modo, el propio concepto también nos brinda todas las posibilidades de la historia del debate, que es un debate prolongado en el tiempo, en el que ha habido voces muy destacadas, con aportaciones muy interesantes, y a veces cerrar o clausurar este concepto puede implicar clausurar el debate, ¿no? Porque es que el propio concepto de secularización ha permitido que emerja toda esta crítica que hemos estado presentando, estas 4 aproximaciones críticas al propio concepto de secularización, se ha dado dentro del debate que genera el concepto. Y no porque sí, ciertamente debemos ponernos críticos y debemos añadir matices y debemos decir que es inexacto, que es eurocéntrico, etcétera, pero hay cuestiones, primero, hay contextos en los que la teoría de la secularización sigue funcionando bastante bien, y 2, y hay nociones de la teoría de la secularización que también gozan de gran respaldo en el debate académico, que gozan de gran respaldo porque se entiende que son procesos más o menos constatados y constatables, como es, por ejemplo, lo que se denomina la diferenciación funcional. Equiparar la modernización como un proceso en el cual las diferentes esferas sociales van adoptando progresivamente autonomía de una esfera religiosa que antes lo cubría todo. Bueno, pues este concepto, por ejemplo, sigue estando en boga, sigue estando en uso y se puede demostrar en muchos de los procesos de modernización y de secularización. ¿Cómo hacer? ¿Cómo conservar este concepto incorporando toda la crítica? Pues en primer lugar tenemos lo que sucedió más o menos en los años 90, que es lo que proponía el sociólogo suizo Sannen, y se resumiría como el fin de la secularización como teoría, eliminar la secularización en esa idea de que necesariamente es más modernización, menos religiosidad, y abrir una comprensión de la secularización como paradigma, como espacio de encuentro y de debate entre diferentes perspectivas, entre las que sí, esta tesis de la mayor modernización, menor religiosidad, es solo una de ellas, pero tiene que estar en debate y en negociación, en interacción con otros fenómenos que también conforman la realidad socio-religiosa de la contemporaneidad. Este es el primer paso. Pero el segundo paso ha sido, sobre todo a raíz del siglo XXI y el aumento de las perspectivas a la hora de estudiar la religiosidad en la contemporaneidad, el paradigma de la secularización se ha visto cada vez más acompañado por diferentes paradigmas a la hora de estudiar el fenómeno religioso en la contemporaneidad. Ya no es el único paradigma a la hora de explicar la religiosidad en la contemporaneidad. La globalización conforma en sí mismo en los estudios religiosos de la contemporaneidad prácticamente un paradigma. Incluso Beckford señala que los estudios sobre pluralidad y pluralismo religioso podrían estar conformando un paradigma de estudio sociológico, y luego incluso han surgido ideas o nociones para intentar no superar, pero sí matizar profundamente incluso el paradigma de la secularización. Y este es el caso de la possecularización, ¿qué es lo que, por el interés con esta historia que hemos estado comentando, me voy a centrar particularmente en el paradigma de la possecularización? ¿Qué es la possecularización? Bueno, en primer lugar, es un conjunto de ideas que responden concretamente a un contexto concreto, que es el contexto del 11S. El 11S
y de todo el impacto en la opinión pública global, mundial, y una serie de voces entre las que ha destacado Jürgen Habermas, el filósofo alemán, han propugnado la necesidad de replantear el modo de relación entre la religiosidad y la secularización. Y esto es lo que se ha denominado la possecularización, que tiene muchísimos matices y muchísimas subideas que conforman esta nueva aproximación a la cuestión religiosa en la contemporaneidad. Ojo, la possecularización, frente a cierta tentación que existe en algunos análisis sobre la possecularización, no implica la vuelta de lo religioso, no implica una suerte de venganza teológica de la secularización, sino al contrario, dice Habermas, quizá tengamos que replantearnos la propia secularización para poder conservar el legado mejor de esa secularización. Tenemos que plantearnos esa secularización para poder conservar el legado de la Ilustración, el legado de la laicidad. Y en este sentido hay como dos corrientes de interpretación de la possecularización. Una que es más ética, es decir, es cómo organizamos estas sociedades que después de la secularización se han revelado no como sociedades ausentes de la religión, sino que se han revelado como sociedades plurales en las que coexisten muchas voces seculares y religiosas a un mismo tiempo. Una implicación ética basada en la teoría de la acción comunicativa y en el diálogo. Esa sería la primera gran línea de interpretación de la possecularización. Pero luego también hay una línea que tiene cierta implicación metodológica y cierta implicación a la hora de aproximarnos al cómo reflexionar sobre esta secularización desde una perspectiva postsecular. Y es aquella que hace referencia concretamente a lo que Habermas llama la adopción de una conciencia autorreflexiva. Una conciencia autorreflexiva, es decir, pensar la secularización y la secularidad desde un espacio secular que es consciente de que la secularización no conforma un núcleo de ideas tomado por garantizado, un estado natural, sino que es un accidente histórico, una coyuntura histórica en la que se puede bucear y se debe bucear para ir buscando las claves. En definitiva, es conservar la secularización y la secularidad eliminando la tentación secularista, llama Habermas. De tal manera que a nivel metodológico, a nivel de aproximación sobre todo, esta possecularización implica un replanteamiento de la propia secularización que ha hecho epogé sobre la propia constitución secular. Es decir, aproximarnos a la secularización intentando evitar esa parte de cosmovisión, de ideología que está presente en el propio proceso de secularización. Bien, estas son las alternativas que surgen, entre otras, sobre el planteamiento del debate de la secularización y cómo intentar sobrepasar esas críticas, ¿no?, que incorporábamos al concepto. Para concluir, y porque no me quiero alargar tampoco excesivamente, quiero presentar brevemente ciertas premisas o ciertas ideas que han guiado mi investigación sobre el caso español de secularización. Porque claro, esta ha sido casi lo primero a lo que me tuve que enfrentar, qué es la secularización. Lo he ido repensando y reflexionando durante estos años, pero la siguiente pregunta, por ejemplo en mi caso, que provengo de un trasfondo histórico y que hago disciplinarmente sociología histórica, sociología de las religiones, historia contemporánea de las religiones, la pregunta que cabe hacerse es cómo llevamos esto a la investigación o cómo se puede llevar esto a una investigación de calado sociohistórico, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, el problema de la secularización también es que en cierto modo nos manejamos un nivel de abstracción teórica bastante intensa y que a la hora de evidenciarlo o de concretarlo pueden surgir varios problemas. Claro, en primer lugar, el caso español es muy interesante, porque es uno de esos casos en los que parece evidente que se confirma la teoría de la secularización. Tenemos una sociedad que ha cambiado profundamente en pocas décadas. De hecho, una de las primeras preguntas que me surgía, también por mi propia experiencia personal, es cómo la generación de mi abuela seguía en un mundo en el que la religiosidad tiene un peso tan destacado y en 3 generaciones se ha evaporado prácticamente, no totalmente, pero se ha evaporado prácticamente. En el caso de España tenemos un caso de secularización casi de libro, con un proceso de pérdida muy intensa primero de la asistencia, de la práctica religiosa, y posteriormente con un proceso también de pérdida de la propia identidad religiosa.
De hecho, la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI sería España el contexto de dos oleadas de secularización, según Pérez Agote. Una primera, que nace en los 60 y dura hasta el siglo XX, que se caracterizaría sobre todo por la figura del católico no practicante, personas que progresivamente se alejan de la práctica religiosa, personas que adoptan actitudes menos religiosas, pero que en último término no renuncian ni a la identidad religiosa, ni tampoco renuncian a la práctica de ciertos ritos de manera puntual, el bautismo, el matrimonio por la iglesia, etc. Pero luego, sobre todo a principios del siglo XX, tendríamos una realidad muy distinta, que es la realidad de la exculturación. Una nueva generación más joven, ya si se mantiene la identidad católica, es prácticamente una identidad vaciada y se aceleran los procesos de identificación como no religioso y, por tanto, de la pérdida hasta de los sacramentos que habían permanecido mejor, que habían aguantado mejor, resistido mejor el propio proceso de secularización. Es bastante sorprendente en el caso de España como en apenas 20 años las tasas de bautizados, de niños bautizados sobre el total de nacidos, las tasas de matrimonios católicos sobre el total de matrimonios efectuados, en apenas 15-20 años se han desplomado, y no estoy hablando de exageraciones. Como podéis ver, el matrimonio católico sobre el total de los matrimonios ha pasado a finales del siglo XX de ser 3/4 partes de la población que se casaba bueno, esta estadística es del 2015 porque la tomé de los anuarios de la Iglesia, pero actualmente la estadística es aún menor, un cuarto de los matrimonios, y dependiendo de regiones, solo se realizarían vía católica. Además, tenemos una de las sociedades, otro dato más que confirma esta idea de que la secularización en España ha sido particularmente intensa. España es una de las 3 sociedades en Europa, según el Pew Research, en la que se ha efectuado un cambio más rápido de cristianos a no creyentes. Es decir, de personas que declaran que ellos fueron educados como cristianos o fueron bautizados, pero que actualmente se declaran no religiosos. Es una de las 3 sociedades, de los 3 contextos europeos en los que este proceso es más intenso, junto con Noruega y junto con Bélgica. De tal manera que cuando me aproximé al tema, al contexto español, estaba aparentemente, realmente, ante un contexto, un caso claro de secularización, ya no con matices, sino casi como la teoría fuerte, a mayor modernización, menor religiosidad. No obstante, el interés de la tesis era ahondar en parte de los porqués, de los procesos explicativos, por qué esto ha sucedido en último término. No solo registrar el cambio estadístico, que es constatable, sino intentar entender por qué sucede. De tal manera que, para adentrarme en esta investigación sobre secularización, en primer lugar, siempre tuve claro que necesitaba una metodología interdisciplinar, en mi caso la combinación entre sociología e historia, pero también por el propio debate conceptual de la secularización, bastante de filosofía. De hecho, el marco conceptual está formado prácticamente por la obra de Charles Taylor, un filósofo canadiense. Y a nivel conceptual, la pregunta que surgía es, sí, estudio la secularización, pero ¿qué estudio? ¿Qué estudiar? Y a este sentido tenía claro 2 cuestiones. Uno, que no podía definir en exceso la secularización, porque si no caía en todas las cuestiones que he criticado hasta este momento. Y, en segundo lugar, hubo una explicación que fue la que más me satisfizo en aquel momento, que fue la que otorga Charles Taylor en su obra La era secular, la tercera definición de secularidad. Y habla de la secularización simplemente como un cambio en el contexto de la creencia. Un cambio en el contexto de la creencia. Y pone el ejemplo de que para un individuo del año 1500 era prácticamente inimaginable concebir un mundo sin Dios. Y dice, para el siglo XXI, esta opción no solo no está tomada por garantizado, sino que ha devenido, incluso en ciertos sectores, en ciertos núcleos, en ciertos contextos, una opción considerablemente problemática. De tal manera que en España lo que deseaba era trazar este cambio de contexto según lo define Taylor. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo estudié? Pues lo que identifiqué también con este estado de la cuestión amplio que he hecho es identificar 2 vectores mayores de cambio. Por un lado, la transformación socioeconómica, el hábitus, que dice Bourdieu, y las estructuras cotidianas, cómo van modificándose y que se rastrea desde la adquisición de televisores, los cambios de migración, cómo va cambiando esa vida cotidiana de la población y que nos habla, en cierto modo, de la modernización. Pero, en segundo lugar, quería entrar en ese vector narrativo de la secularización.
no solo en la transformación socioeconómica, sino porque en cierto modo se instala una mentalidad secularizada. Era algo que me parecía particularmente interesante. Porque claro, al final, si yo pregunto por qué eres religioso o no eres religioso, habrá explicaciones que conecten con una transformación socioeconómica, pero habrá cuestiones que son culturales, narrativas, cosmovisionales, etc. Y era esto lo que quería sobre todo prestar atención. ¿Cómo? Básicamente con la autodefinición y la autopercepción de los propios actores históricos, para intentar evitar contaminar desde mis propias premisas, desde mis propias religiocentrismos o no religiocentrismos, etcétera, poder condicionar en exceso la propiedad de secularización que va revelando la fuente sociohistórica. Y por ello, aparte de las fuentes históricas, conduje un trabajo de campo conformado por 53 historias de vida, diferentes perfiles de la población española que engloban hasta